Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Ven es Dios, oh, ven es Dios, 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 ven es Dios, oh, ven es Dios. Hola hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio de Mateo. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando para seguir aprendiendo lo que el Señor Jesús nos dejó para poder llevar una vida de victoria. Amén. Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y antes de que empecemos, pues vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta noche. Agradecidos, Padre, por tu amor, y agradecidos, Señor, también porque nos permites terminar esta semana, Señor, escuchando tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones y que, Padre, dispongas en el corazón de cada uno de mis hermanos y en su mente, Padre, el poder entender y sobre todo obedecer tu palabra, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo estorbo, toda preocupación, toda situación espiritual o física, Señor, que nos impida poder escuchar tu voz, Señor, en esta noche. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, pues el tema de hoy es bastante interesante. Mateo 24 habla de un tema acerca de los últimos tiempos, acerca de la segunda venida de Cristo, y bueno, pues puede ser un tema un poco escandaloso si no lo sabemos interpretar bien, pero hoy lo que el Señor nos va a enseñar es importante, sobre todo para estos tiempos que son difíciles, porque cuando sus discípulos le hacen las preguntas que vamos a estudiar el día de hoy, pues la respuesta que Él da tiene que ver más que dar una respuesta en tiempos o maneras. Lo que a Jesús le preocupa y le preocupaba también en aquel entonces es que tú y yo estuviéramos listos para estos tiempos. Amén. Entonces hoy el Señor quiere hablarnos cómo podemos vencer en estos tiempos de dificultad. Si tú te encuentras en pruebas, si tú te encuentras en enfermedad, hoy el Señor te va a enseñar cómo puedes vencer esas situaciones en tu vida. Él ya nos ha dado la victoria, pero nosotros tenemos que pelear la batalla. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a darle lectura a los dos primeros versículos. No lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer los dos primeros versículos, y dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el Evangelio de Marcos capítulo 1, capítulo 13, hace referencia también a esta porción de la palabra, y agrega una parte donde dice que los discípulos le decían, ¿ves, maestro, estas piedras? ¿Ves nuestros edificios? Qué hermosos, qué maravillosos son.
Y la respuesta de Jesús puede sonar bastante fría, ¿no? Porque recordemos que en este momento el pueblo estaba eufórico por lo que acababa de pasar hace un par de días. Cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén y que lo hacen en este asno, ¿por qué hubo tanta euforia? Fue porque el profeta Zacarías en el capítulo 9, él había profetizado que el libertador, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén y que cuando la gente lo viera entrar de esa manera, como vieron a Jesús, pues ahí estaba el libertador. Entonces, por eso fue la euforia en ese momento. Los discípulos en este momento también están eufóricos, muy emocionados, ¿no, hombre? Tenemos la mejor religión, el Salvador está con nosotros, el Mesías. No, ahorita todo el mundo se nos va a poner quieto y se van a estar quietos ahora sí. Roma nos la va a pagar ahora sí. Y la respuesta de Jesús pues puede ser bastante desalentador para ellos. Pero Jesús no busca desanimarlos. Lo que Jesús busca con esta respuesta tiene que ver con ubicarlos, ponerlos en el lugar donde tienen que estar, porque era importante que ellos estuvieran listos para lo que venía. A veces cometemos el error de no ser francos con nuestros hermanos, con la gente a la que amamos, y podemos dejarla que se esté equivocando. Obviamente tienes que pedir sabiduría para estas cosas, porque a muchos se pueden jactar de ser muy francos, pero muy equivocados en la manera de decirlo. Sin embargo, Jesús nos enseña la asertividad con la que se deben decir las cosas. Y Jesús, cuando les hace esta observación y les dice, pues mira, todo esto de lo que estás tan orgulloso, pues no va a quedar nada, va a ser destruido. Entonces para ellos es un shock, porque la respuesta de Jesús pues es completamente distinta a lo que él está esperando, a lo que ellos esperan. Y vamos a ver, ahora Jesús no solamente es franco con ellos, les dice, miren, no se emocionen, no es su religión, no es su edificio, sí está muy bonito, pero no es más que piedra. La adoración a Dios, el buscar a Dios, la relación con Dios tiene que ver más con lo espiritual, con cosas más importantes que un edificio o que una denominación o que una religión. Porque Dios no es una religión, Dios no es una teología hecha por hombres, Dios no tiene que ver con mi denominación. Dios es soberano sobre todas estas cosas, y por eso es lo importante que hoy estudiemos su palabra, para que entendamos que debemos tener cuidado con aquello que nos hace sentir orgullosos. ¿Me hace sentir orgulloso que soy cristiano? No, eso no es para que te sientas orgulloso, es una responsabilidad. Es algo que debe hacerte sentir responsable y decir, yo tengo que ser diferente, tengo que ser digno del llamado que el Señor me ha dado. Amén. Entonces no basta con decir voy a la iglesia, no basta con decir soy bautista, soy nazareno, soy pentecostés, soy presbiteriano, soy católico, soy lo que sea. Eso no es suficiente. Lo más importante es lo que hay en el corazón del hombre, y es con lo que nosotros adoramos a Dios, no con la religión. ¿Ok? Entonces por eso la respuesta de Jesús es muy fría y es muy concisa, diciéndoles, pues ni las piedras ni los templos son importantes, de esto no va a quedar absolutamente nada. ¿Ok? Bien, entran los discípulos en un shock muy, muy grande, y en el versículo 3 vamos a ver que ellos hacen una pregunta importantísima que hoy, que gracias a esta pregunta hoy vamos a tener la enseñanza que Dios nos quiere dar. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, hermanos, cuando aquí los discípulos caen en cuenta y entienden que entonces ese no era el tiempo que ellos estaban pensando, y que no era como ellos lo estaban pensando, lanzan esta pregunta. Y esta pregunta tiene tres vertientes. La primera de ellas tiene que ver con la destrucción del templo. Es cuando ellos hacen la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Le preguntan, bueno, ¿cuándo va a pasar esto de que va a ser destruido nuestro templo? Y ellos solo relacionan al templo en ese momento. En el año 70 después de Cristo, Tito, uno de los generales romanos,
destruye el templo de Jerusalén, no solamente el templo, sino destruye también la ciudad de Jerusalén, debido a la gran resistencia que hubo. Y desde ahí el pueblo judío queda esparcido completamente de la tierra de Jerusalén. Y no fue hasta 1948, si no mal recuerdo, que Israel vuelve a tomar posesión de Jerusalén, pero no completamente. Al día de hoy Jerusalén está seccionada, no solamente para los judíos, sino también para la parte palestina. Y hay otra parte que está para otra nación, no recuerdo bien cuál es, pero está seccionada ahorita Jerusalén. Entonces, no fue hasta el término de la Segunda Guerra Mundial que los judíos pudieron regresar a la ciudad de Jerusalén, a tomarla como parte de su ciudad, ¿ok? Entonces, para ellos esto Jesús no les dio datos. Jesús no les dijo, mira, Tito en el año 70 va a hacer esto, después Roma en el año 300 se va a disolver, y entonces el emperador va a hacer esto, y después va a venir la reforma cristiana, etcétera, etcétera. No les dice nada de eso. Lo que Jesús les va a contestar tiene que ver más con asegurarse de que no importa lo que pase, no importa cuándo pase, ustedes tienen que estar listos. Y eso es en lo que hoy nos vamos a enfocar, hermanos. Los consejos que Dios le va a dar a los discípulos nos sirven a nosotros para estar listos para estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de prueba, tiempos de escasez, tiempos de lucha, tiempos de violencia, tiempos ¿cómo se diría? Como de falta de tantas cosas morales, del quebranto de la familia, etcétera, ¿no? Tantas cosas que estamos viviendo hoy. Jesús no les va a dar el día, no les va a dar la hora, no les va a dar nada. Lo único que les va a dar son consejos para que ellos puedan vencer esos tiempos, y también les va a dar 5 señales que vamos a ver ahorita de manera breve, pero muy, muy puntuales, de cómo saber cuando el tiempo de Cristo está cerca. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos al versículo 4. Versículo 4. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver los 4 consejos que Dios le dio a los discípulos que tú y yo tenemos que tomar hoy para poder vencer en tiempos difíciles. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús les dice es, tengan cuidado de que alguien les tome el pelo. Estamos en tiempos, hermanos, donde ya no se sabe quién dice la verdad y quién no. Hoy estamos en medio de una pandemia que unos dicen, bueno, fue creada en un laboratorio, otros dicen, no, o sea, fue accidental, fue natural, por el trato del hombre hacia los animales, por el SIDA, que fue, por ejemplo, también se dice que nace de la depravación sexual con animales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo logras tú distinguir quién está diciendo la verdad y quién no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Esta cadena televisiva se maneja bajo estos intereses, esta otra cadena se maneja bajo otros intereses. ¿Y quién te dice la verdad? ¿Quién te dice la verdad? Entonces Jesús, previendo estas cosas, sabiendo que el hombre se iba a corromper, lo primero que les dice es, no se dejen engañar. Ahora, ¿en qué no se deben dejar engañar? ¿En qué tú y yo no nos debemos dejar engañar? Pues yo creo que en todo debemos informarnos lo mejor que se pueda, debemos estar preparados, debemos leer las noticias, debemos escuchar las noticias, debemos ser personas que se estén informando constantemente, más allá de lo que nos diga una televisora o de lo que nos diga una persona. Yo siempre debo asegurarme, pero sobre todo debo pedirle a Dios sabiduría para saber qué debo tomar y qué no debo tomar. Y Jesús puntualiza en un punto donde ellos deben estar. Si algo tienes que saber con certeza, hermano, es lo siguiente. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Jesús, sobre todas las cosas que nos pueden estar engañando en estos tiempos, hay algo que enfatiza sobre todas esas cosas. Ten cuidado. Ten cuidado de a quién escuchas. Ten cuidado de la religión que dices profesar. Ten cuidado de a quien dices seguir. Tienes que asegurarte, porque muchos van a decir, es que yo conozco la verdad, es que yo sé la verdad.
Y yo quiero decirte que hoy en nuestro país hay 6.380 y tantas religiones registradas en nuestro país. En nuestro país hay más de 6.000 movimientos religiosos registrados, los cuales el 80% son movimientos cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos dicen que están basados en las enseñanzas de Cristo. Y yo te diría, bueno, si todos están basados en las enseñanzas de Cristo, ¿por qué están separados? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no están enseñando lo mismo? ¿Sí? Entonces, hermano, es nuestra responsabilidad conocer al Cristo verdadero, no a través de una religión. A Cristo solo lo conoces a través de la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Sí? Lo conoces en oración, lo conoces siguiendo sus enseñanzas. Ahora, entonces, hermano, lo que me estás diciendo es que ya no me debo congregar. No, hermano, lo que te estoy diciendo es que aunque tú te congregues, tienes siempre que poner por encima de tu religión la palabra del Señor, porque pasaje que estamos leyendo ahorita, tú te metas a leer el pasaje completo, que digas, a ver, ¿por qué el pastor dijo esto? ¿Por qué el pastor dijo lo otro? No, a ver, él dijo esto, pero aquí está diciendo otra cosa. Y entonces, hermanos, tú puedes corroborar que lo que se está enseñando sea la verdad. Y sobre todo, hermanos, por eso siempre empezamos orando, porque siempre le pedimos a Dios que nos dé discernimiento para entender la verdad y no dar una mala interpretación de la palabra, ¿ok? Bien, entonces este es el primer consejo que nos da, no te dejes engañar, mantente siempre cerca de Dios. En segundo lugar, el segundo consejo viene en el versículo 6 y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El segundo consejo es no se turben. Ahora, ¿qué significa esta palabra en el original griego turbar? Tiene que ver con perder completamente el control. Cuando una persona está aterrada y que ya ni te escucha ni te pone atención, está tan asustada que no sabe ni lo que hace, ¿no? Entonces, cuando tú prendes las noticias, cuando de repente escuchas, no, es que la violencia ya se desató, no, es que ahora ya se enfermaron miles y miles de personas, y entonces empieza a entrar una campaña de terror, una campaña de miedo a nuestra vida. No estoy diciendo que sea falso o que sea verdad, es cómo lo recibo, lo que Jesús trata de advertirnos, que yo debo saber que esas cosas, aunque sean muy malas, yo debo tener confianza en el Señor y no perder el control, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces hemos cometido errores tomando decisiones por un sentimiento que nos embarga? Es que estoy bien enojado y en ese momento lastimé a alguien, maltraté a alguien, golpeé a alguien. Estoy muy triste y cuántos jóvenes llevan ese sentimiento al extremo y se quitan la vida. Bueno, digo jóvenes porque estadísticamente son los que más padecen esta situación, pero nos pasa a todos. Puedo estar en un sentimiento tan extremo que ese sentimiento me lleva a tomar decisiones malas. Y una de las partes esenciales dentro de la consejería es que a toda persona se le debe enfatizar. Si está muy triste, está muy decepcionado, decepcionada de algo que le sucedió, está extremadamente muy con los sentimientos, como decimos, los sentimientos al borde, siempre se le dice, en este momento no debes tomar ninguna decisión, primero tienes que llegar a un momento de tranquilidad para pensar bien las cosas. Y esto es lo que Jesús también trata de decirnos. Estos tiempos van a ser así, estos tiempos va a haber situaciones en la economía, en la salud, dice, pero aunque todo eso pase, tú tienes que estar tranquilo. ¿Cómo puedes estar tranquilo, hermano? Tienes que buscar a Dios, tienes que pegarte a Dios. Si tú ahorita estás enfermo, tienes que estar clamando a Dios. ¿Ok? Y también vamos a hablar más adelante de eso. El tercer consejo es persevera, versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo.
Ahora, aquí perseverar tiene que ver, lo que significa en esta porción tiene que ver con resistir. ¿Sí? Resistir, o sea, van a venir embates, van a venir problemas a tu vida, va a venir de repente, chin, ya me quedé sin trabajo, y de repente, chin, ya me enfermé, y de repente, oh, híjole, mi hijo ya está en las drogas, mi matrimonio se está tambaleando. O sea, eso es parte de la vida. Debido a la corrupción del hombre y al pecado del hombre, estas cosas se han desatado en nuestras vidas, pero yo puedo hacer algo al respecto porque Dios ya me dio la victoria. Entonces, cuando dice Jesús, pero perseveren, es decir, resistan, aguanten, aunque venga en contra de ustedes, aunque les digan, ya no tienes trabajo, aunque te digan, ya te enfermaste, aunque te digan, ya pasó esto, ya pasó lo otro, tú tienes que confiar en el Señor. Tú tienes que agarrarte del Señor y decir, a ver, Señor, me acaban de decir esto, pero tu palabra dice que tú no me desampararías, tu palabra dice que no me dejarías. ¿Ok, hermanos? A esto se refiere Jesús. Y vamos al cuarto y último consejo. Versículo 20. Dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bien, aquí les dice cómo empieza el versículo. Orad. Orad. Y este es el consejo más importante que les va a dar, es tienes que comunicarte con Dios. Orad significa comunicarme con Dios, estar al pendiente con Dios. Señor, mira, voy a tomar esta decisión, voy a trabajar en esto, Padre, ¿cómo ves? ¿Está bien o no? Señor, voy a empezar a andar con este chico o con esta chica. ¿Cómo ves? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? ¿Sí? Pero como todos nos manejamos por emociones, pues lo último que hacemos es orar. Y cuando le pedimos a Dios es porque yo ya tomé una decisión y nada más le digo, pues tú bendíceme, Señor, en lo que yo decidí. Y eso es incorrecto, hermanos. Tenemos que estar pegados a Dios para que entonces los 3 primeros consejos para mí se fortalezcan. Para que entonces, mira, Señor, yo no sé si lo que estoy escuchando es verdad o no, Padre, pero dame tu sabiduría, dame discernimiento para entender, para saber si esto es correcto o no. Mira, Padre, me está dando miedo, estoy preocupado por esta situación, tengo miedo de que esto me pase, de que no tenga para comer mañana, de que no tenga que darle a mis hijos, etcétera, ¿no? ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, dame fortaleza y también perseverar. Padre, reafirma mis pies, Señor, en tu fe. No me dejes caer, Padre, no me dejes que me desvíe de tus caminos. Entonces, por eso Jesús, este es el último consejo que les va a dar en este pasaje, el orar. El orar depende en los 3 primeros consejos, no dejarse engañar, no perder el control y perseverar, dependen de que yo esté comunicado con Dios. De que yo no nada más ore los lunes cuando es la oración, de que yo es lunes, es martes, es miércoles y estoy orando, le estoy pidiendo al Señor. ¿Ok? Estos son los 4 consejos, entonces, hermanos, repasamos: no dejarse engañar, no perder el control, perseverar o resistir y orad. ¿Sí? Bien, ahora vamos con las 5 señales. Les dije que había 4 consejos, pero también 5 señales que nos hablan acerca de que la venida de Cristo está cercana. No me voy a meter demasiado porque es un tema muy extenso. Necesitaríamos más de 1 o 2 clases de materia. La realidad es que necesitaríamos mucho tiempo para analizar cada cosa, pero vamos a resumirlo en estas 5 señales. La primera señal la vamos a encontrar en el versículo 5 y versículo 24. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es esta señal, hermanos? Que va a haber mucha gente, va a haber muchas personas que se van a decir que son Cristo o que vienen de parte de Cristo. ¿Cómo identificas a estas personas? Bueno, porque son los que se sienten los iluminados. Son aquellas personas. Es que el Señor me habló en un sueño y entonces me dijo, y de verdad es tan fácil que la gente les crea porque es todo un show. Ahora, el peligro no es eso, porque hay muchos que son triateros y nada más. El peligro está en que la Biblia nos dice que habrá algunos de ellos que sí van a hacer cosas sobrenaturales, que sí los vas a ver hacer milagros, que sí los vas a ver sanar gente, que sí los vas a ver
profetizando ciertas cosas, pero yo quiero decirte aquí que esto no quiere decir que son de Dios. No porque sanen, no porque hagan milagros, quiere decir que son de Dios. Porque Satanás también tiene poder para hacer milagros. ¿Sí? Satanás también tiene gente a su cargo que te puede sanar, que te puede hacer un milagro, que te puede cumplir algún deseo que tú quieras. De manera sobrenatural. Y la Biblia nos advierte, cuidado, porque va a venir gente diciendo, el Señor me habló, me dio un nuevo sueño, y bla, 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 pero la Biblia nos dice que no debemos hacer caso. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice que la palabra profética segura es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la que tiene la verdad. Solamente Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando dice a través de mí, ¿a qué se refiere? Obviamente al sacrificio de Cristo, pero también a las cosas que Él nos enseñó. Y esto que estamos leyendo es algo que Él nos enseñó y debemos hacerle caso para no ser engañados. ¿Te acuerdas de los 4 consejos? ¿Sí? Esta es la primera señal. Profetas falsos, cristos falsos, religiones falsas. Okay, las 6,000 religiones que yo te estoy diciendo registradas en nuestro país no es casualidad, hermanos. Ese es el trabajo que el enemigo ha hecho en el corazón del hombre porque se deja engañar con facilidad. Vamos al versículo 7, vamos a encontrar la segunda señal. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora, dice que va a haber guerras, que va a haber situaciones bélicas, que nos van a decir que Cristo vuelve pronto. Y a lo mejor ustedes van a decir, újule, pero pues ¿en qué parte de la historia te refieres? Porque pues todo el tiempo desde la existencia del hombre, pues ha habido guerra, ha habido violencia. Y si no, pues nos podemos transportar al libro de Génesis, desde el asesinato de Abel. Desde ahí ha habido violencia en este mundo, derramamiento de sangre. Ok, en eso estoy completamente de acuerdo y consciente, pero sí hay un punto de ruptura en esta constante. Siempre ha habido guerras, se levanta un reino, se cae y se levanta otro, etc. Pero a partir del siglo XX, el siglo pasado, cuando sucede la primera guerra mundial, que se le conoce como la Gran Guerra, nunca había existido un conflicto bélico tan grande que implicara tantas naciones y tanta muerte. Por eso se le llamó Guerra Mundial. ¿Sí? Y no se diga de la Segunda Guerra Mundial, que viene a ser un parteaguas no solamente en la situación bélica, sino que da paso al establecimiento del pueblo judío otra vez en Israel. Y esta es una de las señales que el profeta Daniel nos dejó también, que era una de las señales que nos hablaría de la cercanía de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, el Instituto para la Paz en Estocolmo dice que hoy el hombre tiene la capacidad, hermanos, de destruir la vida en el planeta en 20 minutos. ¿Sí? Nunca había existido un alcance de destrucción tan grande como el que tenemos hoy en día, hermanos. Esto es lo que se diferencia con las guerras de antes. Antes era una guerra entre naciones y pues eran matanzas tremendas, pero nunca había existido este tipo de armas que hoy pueden desaparecer naciones enteras en un instante. Y esto es lo que a nosotros nos debe preocupar, porque esto es a lo que se refería Jesús. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá guerras y rumores de guerras. Está hablando de una devastación de la vida. ¿Ok? Entonces, pues no. Ahorita el tema cumbre y quizá más delicado que tratan las Naciones Unidas, pues tiene que ver con el desarme nuclear,
Por eso el gran conflicto con Irán, esta situación de, no, entonces si tú no me vas a respetar, pues yo voy a seguir con mi armamento nuclear y nada de que me voy a desarmar. Y entonces Corea del Norte ya lo está haciendo, y entonces China está construyendo armamento más grande, entonces Estados Unidos está reforzando su arsenal nuclear, despachándolo hacia la parte del Golfo y parte de Asia. ¿Sí? Entonces no lo vemos, hermanos, pero solo falta que una persona pierda el control para que muchas vidas se pierdan. Eso es un alcance que no teníamos antes. Entonces, esta es la segunda señal acerca de las guerras y su alcance. La tercera señal la tenemos en el versículo 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor que se utiliza en este pasaje es la palabra agape, que es un amor incondicional, un amor genuino, un amor que da sin esperar nada a cambio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está tratando de decir el Señor es que en los últimos días la gente va a dejar de interesarle a los demás. A la gente le va a empezar a importar menos las otras personas. Esto siempre ha sucedido, sí, pero cada vez es más marcado, sobre todo en nuestra sociedad. Yo recuerdo que de niño, por ejemplo, yo salía mucho a jugar con los vecinos de mi calle. Y yo creo que habrá hermanos, personas aquí que ya tengamos más de 30 años, 40, 50 años, que podríamos decir, bueno, sí, yo me acuerdo que también salía pues, los amigos de la cuadra, ¿no? Era así como lo común, los amigos de la cuadra, y te veías con los amigos de la escuela. Y hoy la sociedad está muy aislada. Hoy nuestros niños ya no salen, ya no se relacionan. Hoy nos enseñan que lo más importante soy yo mismo. Y entonces cuando yo soy lo más importante, los demás, por lógica, pierden importancia. Y el amor de muchos se está enfriando, y en primer lugar se enfría hacia Dios. Hoy la gente ya no quiere conocer a Dios. Hoy la gente solo tiene religión por, pues, ¿qué eres? Bueno, pues yo soy cristiano. Ah, ok, o sea, vas a la iglesia. Pues a veces voy. Bueno, ¿qué eres? Bueno, soy católico. Ah, ok, ¿practicas? Pues a veces voy cuando alguien se casa, ¿no? Entonces, es este tipo de creencias que hoy se está enseñando. O sea, y no digo que una religión sea buena y otra mala, no estoy entrando en ese tema. A lo que me refiero es cómo veo yo la religión, el amor hacia Dios, en este sentido, de que realmente le busquemos. Cada vez es más difícil que la gente crea ahora en Dios. La religión de moda en el siglo XXI, pues es el no creer en Dios. Hoy tú vas a las preparatorias y lo primero que te dice la gente es, bueno, pues es que Dios no existe, ¿cómo puedes creer en eso? Tú vas a las universidades y es lo que se enseña, es lo intelectualmente que está de moda, ¿no? Aunque en el siglo pasado y en el siglo XIX, pues muchos intelectuales, grandes intelectuales como Einstein, pues ellos afirmaban la existencia de Dios. Hoy, en el siglo XX y siglo XXI, los científicos, grandes científicos, hoy niegan la existencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que es un síntoma de que la gente está enfriando su corazón para ser sensible a Dios. Luego tenemos la siguiente señal, que va a estar en el versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, la abominación desoladora, Jesús está haciendo referencia a una profecía que viene en el capítulo 9 de Daniel, donde Daniel a su vez profetizó algo que iba a suceder en Jerusalén, y que sucedió en el año 168 a.C. con el rey Antíoco, que era el rey de Siria, que sacrificó en el altar, en el templo de Salomón, sacrificó un puerco, hermanos, y eso para los hebreos era, ustedes saben que el puerco para los judíos es, o sea, ni me lo menciones, ¿no? Entonces imagínate que en el lugar santísimo, donde se hacían los holocaustos de los hebreos, ahí ese rey, cuando toma posesión de la ciudad, lo primero que hace para humillar a los judíos es sacrificar sobre ese altar un puerco, un cerdo. ¿Okay? Entonces Jesús toma esta referencia para hacernos entender que algo va a suceder en el templo de Jerusalén. Ahora, al día de hoy el templo de Jerusalén no está, no existe.
¿Qué hay sobre el templo de Jerusalén? Bueno, está la cúpula de Jerusalén, esa construcción que ustedes han visto en fotografías que tiene una cúpula como dorada. Ese no es el templo de Salomón. El templo original está debajo de esa cúpula. Entonces lo que Jesús nos da a entender es que cuando venga el tiempo final, el tiempo del anticristo, algo va a suceder ahí. Por eso tú y yo debemos estar atentos a lo que está sucediendo en Jerusalén, lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Toda esta cuestión de Irán, toda esta cuestión de la guerra en Siria, no es de gratis, hermano. No es de gratis que ese lugar sea un lugar de conflicto bélico. No tiene que ver nada más con el petróleo, tiene que ver con que Jesús ya había visto todas estas cosas y nos advierte que estas cosas se iban a destapar para darnos aviso a los que buscamos a Dios de que debemos estar listos para la venida del Señor, para que no te encuentre ahorita pensando en, híjole, es que si tuviera un Ferrari sería tan feliz, híjole, es que si tuviera una novia así sería tan feliz, híjole, es que si la iglesia fuera de esta manera yo sería más cristiano, híjole, es que si yo no hubiera cometido estos errores en la vida, es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera estudiado lo otro. Hermano, tienes que estar concentrado en este momento y hincarte delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, guíame por favor, porque no sabemos el día ni la hora. Termina con la última señal en el versículo 38, con un ejemplo de cómo van a ser los días cuando Jesús venga, para que tú te des cuenta si estamos cerca o no estamos cerca. Y esto ahora sí que lo voy a dejar a tu consideración. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, como en los días de Noé, es decir, así como fue en los tiempos de Noé, como era la sociedad en ese tiempo, así van a ser los tiempos cuando Cristo vaya a venir. La pregunta es, ¿cómo eran esos tiempos? Bueno, dice el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, el diluvio fue cuando Dios arrasó con la vida, ¿verdad? Muy bien, antes de que sucediera eso, estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué quiere decir esta idea? Estaban sumergidos en sus placeres. La gente, sus pensamientos estaban en, no hombre, mi gran sueño es tener una casa gigante, y se volcaban en eso. Mi sueño es tener esta ropa, este vestido, este carro. Estaban volcados en este mundo. Su pensamiento era sobre las cosas superficiales. Hermano, entonces está mal que yo quiera comprarme un carro nuevo o una casa mejor. No, no está mal. El sentido que Jesús le quiere dar aquí es que eso lo era todo para ellos. Para ellos lo más importante eran los placeres de esta vida. ¿Sí? Eso es la idea. No tiene nada de malo que tú prosperes, que te vaya bien, que tengas alguno que otro lujo. Eso es, qué padre, gloria a Dios si Él te lo ha permitido tener, gloria a Dios. Si no te lo ha permitido también gloria a Dios. Porque eso no es lo importante. Lo importante es después, cuando el Señor te llame a su presencia. ¿Sí? ¿Qué otra característica tenían los tiempos de Noé? Bueno, dice aquí en el 38, dice, casándose y dando en casamiento. Bueno, esta idea implica cuando la primera palabra que dice casándose habla de relacionándose indiscriminadamente. O sea, ¿a qué voy? A la depravación sexual. Pues mujeres con mujeres, hombres con hombres, etcétera, etcétera. Por eso cuando tú leas Génesis, te vas a dar cuenta que dice que subió al trono de Dios el olor de la maldad y ya no lo soportó. Y por eso dijo, voy a destruir al hombre. Y así van a ser estos días. Ahora, ¿te suena? ¿Te suena familia? ¿Te suena? Es que la familia puede ser mujer, mujer, hombre con hombre, hombres que se creen niños, mujeres que se creen niñas, hombres que aman a los niños. Es una depravación. Hasta 1980 el homosexualismo se consideraba un trastorno mental, porque se habían hecho estudios, etcétera, pero hoy pues, hubo una gran presión de estos grupos para que se quitara de la clasificación y se tomara como un derecho. ¿Te das cuenta cómo
lo que Jesús nos dijo se está cumpliendo. ¿Te das cuenta por qué dijo? Tienen que resistir, tienen que orar, no se dejen engañar, porque estas señales están ya ocurriendo, hermano. Están ya pasando. Y si tú todavía sigues con que, no, es que no logro perdonar a mi esposo o a mi esposa porque me ha hecho tanto daño. Y si tú sigues con esas cosas tan, a veces que se volcan tan fuertes porque tú le das tanto lugar en tu vida, te vas a desviar. Y no solamente te estás perdiendo tu vida en amargura por algo que puedes solucionar con la ayuda del Señor, ser restaurado, pero no te dejas. Y te pierdes la bendición de Dios. Y tienes que tener cuidado. Yo te voy a invitar a que leas el resto del pasaje, porque habla y dice, unos estarán en el campo y de repente vas a voltear y, caray, ¿dónde estaba el otro? Bueno, es que el Señor se lo llevó. Y de repente dos estarán recostaditos, ay, qué calentito, y de repente, caray, ya me dio frío. ¿Qué pasó? Caray, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? El Señor se lo llevó. Y ahorita, hermanos, yo quiero cerrar hoy con esto. En el mes de enero, en la iglesia, tuvimos una reunión del plan de trabajo de este año. Y nuestro plan de trabajo, hermanos, era, no, hombre, pues vamos a ir a la Marquesa, y vamos a hacer este evento para los niños, y vamos a hacer estos estudios bíblicos en casa. Y bueno, teníamos unos planes muy hermosos, preciosos, pero que la vida no es lo que tú digas. No es lo que tú declares en tu corazón, no. La vida está sujeta a la voluntad de Dios. La vida está sujeta a la soberanía de Dios. Y hoy, todos, querramos o no, estamos en casa. ¿Quién lo iba a pensar? ¿O tú cuando empecé este año pensaste en quedarte sin trabajo, en que te ibas a enfermar, en que te ibas a tener que estar cuidando de no contaminarte de esta manera? ¿Pensaste que iban a ocurrir estas cosas? Porque la vida es así. Por eso Jesús, a más de decir, mira, hijo, hija, el 30 de enero va a pasar esto y el 20 de febrero esto. No, lo que Él nos dice, tú no te preocupes por lo que vaya a pasar. Tú preocúpate por estar listo cuando eso pase. Porque así como, hermanos, un día, hoy nos podemos ver, gloria a Dios, me da gusto, estamos aquí, ahorita alabamos al Señor y que el estudio y esto, no sabemos si el día de mañana nos podremos ver otra vez. Yo no sé si el domingo los voy a ver. Yo no sé si el lunes vamos a estar todos los que hemos estado orando. Yo no sé si alguno de nosotros el Señor nos va a llamar a cuentas. Y la pregunta es, ¿estás listo? La pregunta va a ser, hijo, se te acabó el tiempo. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Cuál va a ser tu pretexto? Hoy el Señor, con brazos abiertos y con amor, te habla para que tú entregues tu vida a Él. Hoy es el momento. Las señales ya están. Las señales que hablamos ya están. El consejo, Dios, ahí está su palabra, para que no te engañen, para que tú permanezcas, ¿sí, hermano? Para que no pierdas el control, no te turbes, para que tú le busques en oración. Ahí está la palabra del Señor, para que tú seas fortalecido. Si estás enfermo, si estás en necesidad, que tú puedas hoy clamar y decirle, Padre, clamo a tu nombre, Señor, ayúdame, bendíceme, guíame, Señor, en mi vida. Ya Dios hizo eso, ya Dios lo tiene para ti, pero tú tienes que entregar tu vida a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que sea Dios quien te haga discernir esto que acabas de escuchar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque con tiempo nos adviertes, Señor, de lo que debemos tener cuidado. No solamente fuiste frontal con tus discípulos, sino que también diste esta palabra que es de amor, Señor. También les diste este consejo con amor, para que ellos estuvieran listos, Señor, porque no pasaron ni 10 años cuando empezaron a ser perseguidos de manera tan violenta tu iglesia, Señor. Padre, hoy estamos aquí, Señor, reconociendo que estas señales, Señor, ya están aquí. Que estas señales, Señor, están cada vez aumentando más y más. Y yo te quiero pedir, Señor, que quites de nosotros la insensatez de seguir una vida sin buscarte a ti. De seguir una vida, Señor, en donde solamente pienso en que ya llegue la quincena. Como si eso, Señor,
lo fuera todo, en donde solamente pienso en lo que me hicieron, o en lo que yo hice, o en mis errores, o en lo que quisiera comprarme, o en cosas, Señor, que son temporales, y me olvido, Señor, de las eternas, Padre. Te pongo en tus manos, Señor, a esta congregación que hoy escucha tu palabra, Señor, a nuestros amigos, familiares que no han entregado su vida a ti, pero que hoy están escuchando esto, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor. Que los bendigas, que toques sus corazones para que ellos entreguen su vida, no a mí, no a una religión, no a un movimiento teológico, sino al verdadero y único Dios, que eres tú, Jehová de los ejércitos. A ti clamamos, Señor, en esta noche, Señor. Guárdanos de estos tiempos peligrosos. Guarda a mis hermanos, Señor. Sana al que está enfermo. Restaura al que ha caído, Señor. Levanta al que está necesitado, Señor. Suple sus necesidades. Hoy estamos en tus manos, Señor, y solamente creemos que en ti encontramos el refugio que nuestra vida necesita. A ti sea la gloria, a ti la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. Espero que se lleven esta palabra en su corazón. Nos vemos el día de mañana en la reunión de varones. El domingo los esperamos para el servicio dominical, porque el Señor quiere seguir hablándonos para que seamos edificados. Amén. Y que podamos vencer juntos estos tiempos difíciles. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos.